presenta Bienvenidos a Cultiva tu Salud, diferentes perspectivas a tu alcance para cuidar lo más valioso que poseemos, nuestra salud. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en Foro Café Radio y, bueno, un programa más de Cultiva tu Salud con un tema súper interesante, la auriculoterapia, una técnica que se ha estado utilizando mucho para control de peso, para controlar estrés, pero bueno, tenemos un experto en esta terapia y nos va a hablar acerca de todos los beneficios que tiene la auriculoterapia cuando es bien aplicada. Quiero darle la bienvenida al licenciado Ulises Anfión Reverte Vera. Él es licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral, egresado de la UNEVE, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Tiene un diplomado profesional en masaje y ha sido instructor de cursos y talleres en relación a la auriculoterapia. Bienvenido, Ulises, aquí a Cultiva tu Salud. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es de nosotros porque vamos a aprender muchísimo. Si te parece, vamos a lo más básico de qué es la auriculoterapia y ya de ahí nos vas explicando. Ok, preparé unas imágenes para que sea un poco más fácil de entenderlo un poquito. Voy a proyectarlas. Sí. Pues para empezar, la auriculoterapia, pues es una palabra, ¿no? Claro. Y esta palabra al final pues, se divide en dos vocablos de diferente origen. Aurículo, viene del latín aurículo, oreja, y del griego terapia, que significa curar. Entonces la auriculoterapia es una palabra que significa pues curar mediante la oreja, ¿no? O a través de la oreja. Aquí es muy importante hacer hacer un análisis cultural, porque en cada país se nombra de diferente manera esta técnica. Por ejemplo, en el sur, en Chile, es auriculopuntura, auriculoterapia aquí en México, acupuntura auricular en otros países, auriculomedicina, y dependiendo de dónde estemos, pues se va a cambiar el nombre de esta técnica. Pero en sí el fundamento es esto, ¿no? Es curar mediante la oreja. Okay. Esa sería la palabra auriculoterapia, como se podría definir de una manera sencilla. Y también aquí pongo la palabra acupuntura, porque al final la auriculoterapia viene siendo un microsistema acupuntural, ¿no? Entonces, acupuntura, pues inserción de agujas en puntos acupunturales de todo el cuerpo, y auriculoterapia también se conoce, depende del autor, inserción de agujas en puntos acupunturales en la oreja. Entonces, pues son las dos definiciones básicas que puedo ahorita comentar con relación a esa pregunta. Ok, oye, ¿y por qué vemos ahí el esquema como de un bebé o de un esqueleto? Ok, es más o menos el fundamento terapéutico, fisiológico y tradicional, un poquito ya tradicional porque ya tiene tiempo que se ha estructurado esta, pues se puede decir esta imagen, ¿no? Que se identifica como un feto en la oreja, que es más o menos el reflejo, que ahorita lo voy a explicar más. El reflejo, se puede decir somatotópico,
que es un término médico en el que se expresa como un reflejo sensitivo y motor en zona específica del cerebro, en lo que se conoce como las áreas motoras o sensitivas del pie o de la mano en el cerebro. Es un reflejo somatotópico. Y en la oreja se ha identificado también un reflejo somatotópico similar al de la corteza cerebral. Entonces es por eso que en la cultura china, de hecho, hay imágenes en las que se identifica un feto invertido en la oreja. Eso nos da el reflejo funcional de los órganos, por ejemplo. Si hay una marca o un punto, es un reflejo al final de la función, ya sea correcta o una función alterada del punto específico. Puede ser un órgano, un músculo, ya dependiendo del punto que se ve afectado. Y esta imagen pues es la que se identifica, ¿no? Como pues auriculoterapia, y luego pensamos en el feto invertido, que es la más común. Sin embargo, existen otras, no solamente el feto invertido, otras relaciones. Ok, entiendo entonces que como marca el esquema y hablamos del lóbulo de la oreja, entonces estaríamos hablando del área de la cabeza. Sí, del área de la cabeza, de las partes anatómicas de la cabeza, ¿no? Zona cervical, cerebro, y puntos específicos, aunque te comentaba, hay es solamente un diagrama. En realidad existen 4. Entonces también en el lóbulo existen puntos, por ejemplo, muñeca, codo, cadera, en la parte que aquí vemos nosotros como la cabeza en el lóbulo, pero hay también otras representaciones donde podemos estar estimulando el punto del pie, por ejemplo, en la parte del lóbulo. Ok. Sí, hay otras representaciones. Y bueno, de aquí surge la pregunta de quiénes son los creadores de esta técnica, hace cuánto tiempo se utiliza. Cuéntanos un poco de los antecedentes de la técnica de auriculoterapia, por favor. Okay. Bueno, aquí también puse esta imagen. Es otro esquema, ¿no? Sí, es un esquema, pues igual, si se ve ahí tenemos la cara, el cráneo, y más o menos es referente o parecido al del feto invertido, ¿no? Y en la parte de la imagen de la derecha, en la concha superior e inferior de la oreja, pues tenemos órganos y vísceras, ¿no? Claro. Bueno, un poco de la historia, lo que me preguntabas, pues sí tiene su origen, o los primeros antecedentes históricos en la medicina tradicional china, en los textos antiguos, ¿no? Sin embargo, pues al igual que el comercio, pues no sé, de productos alimenticios o de otro tipo de comercio en la antigüedad, se hacía un comercio de conocimiento. Los médicos que acompañaban las caravanas de los egipcios, por ejemplo, al oriente, a China, a hacer sus comercios, pues al final identificaron ciertas medicinas que ellos no conocían, y eso se lo llevaban a su país de origen. Entonces también es importante conocer, ¿no? que los primeros acercamientos se hicieron así, en una primera instancia con un comercio, ¿no? Y ya después cada cultura, bueno, aquí estoy, los microsistemas, ahorita regreso a eso. Ya después cada cultura pues nos daba una referencia, ¿no? Ahorita esto lo voy a explicar ahorita, ¿eh? Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí los primeros textos en los que se encontraba la referencia del aurículo, más o menos 206 años antes de Cristo a 220, que estamos hablando del emperador amarillo, ¿no? De uno de los clásicos o los libros clásicos de la medicina tradicional china, pues muy importantes. Y ya después hay referencias en los diferentes textos antiguos de auriculoterapia, pero en diferentes culturas, por lo que comentaba, ¿no? Entonces, en el antiguo Egipto, Grecia y Roma, en el siglo II, ya había referencias, ¿no? Por estos autores que aquí menciono, Hipócrates, también Galeno, Alexander. Entonces, estos tipos de autores ya hacían referencias
en los textos de la auriculoterapia, aunque no a un nivel que conocemos en la actualidad, pero sí se hacía un poco de referencia. Oye, qué interesante que Hipócrates ya hablaba de estas terapias y en qué momento, al ser el padre de la medicina, se divorció la medicina cultural u oriental de la occidental, ¿no? Siendo que rescatan pues esas aportaciones de Hipócrates, pero dejan de lado también mucha de la información que traía esa cultura médica, ¿no? Sí, yo también no entiendo bien por qué, pero al final pues sí, así pasa, ¿no? Como que cada quien agarra lo mejor de los autores o lo que a él le parece que es lo que se tiene que estudiar o seguir estudiando, y hay cosas que no tomamos mucho en cuenta. Claro. También aquí tenemos antecedentes en la antigua Persia, donde se hacía cauterización auricular para aliviar el dolor ciático. Y esto es muy importante porque esto fue el primer antecedente en la antigua Persia. Sin embargo, ya como lo vamos a ver ahorita, hay un parteaguas en la auriculoterapia. Un parteaguas de la medicina tradicional china al esquema científico moderno que conocemos actualmente, ¿no? Y ese parteaguas es dado por el doctor Nogier, perdón. Esto hace referencia a la comercialización del conocimiento, ¿no? Es un texto que más o menos así se dio, ¿no? Pero lo que te comentaba el doctor Paul Nogier, es 1957 aproximadamente, él siendo, me parece que era pues médico, normal, pues médico de la medicina convencional aquí en nuestro país, alopático, y él recibía a sus pacientes, él identificaba que venían con una quemadura en el oído, una cauterización en la zona del oído, en el punto de ciática. Bueno, él no conocía de puntos, pero él veía que sus pacientes llegaban con un punto en la oreja y que estaba quemado. Entonces él empezó a investigar y sus pacientes le comentaban que era para el dolor de ciática. Y aquí es donde se hace un poco de historia y el doctor Terry Oleson comienza a recoger estos conocimientos de sus pacientes y al final pues lo estudia, lo investiga, aplica el método científico y se crean dos corrientes, auriculoterapia tradicional y auriculoterapia científica, ¿no? Y aquí ya es la medicina moderna, entonces ya estamos hablando de un método científico, casos clínicos, investigaciones, grupos de estudio, a doble ciego, a triple ciego. Entonces se empieza a estudiar mucho este microsistema. Tanto es así su estudio que inclusive la misma cultura china vuelve a tomar las primeras cartografías del doctor Oleson y empieza a retomar y hacer investigación en China, pero a partir de lo que el doctor Oleson proponía. Ya él proponía estas cartografías, la del feto invertido, y entonces ya la escuela de la medicina tradicional china lo retoma y empieza a desarrollar su propia línea de investigación. Pero sí es muy importante la aportación de este doctor, inclusive es reconocido como el padre de la auriculoterapia moderna. Claro, y a lo mejor en esta divergencia de creadores y de retomar esa cultura, pues ahí es donde se desvía de repente la aplicación, ¿no? O la investigación en este caso. Pero ¿cómo funciona? ¿En qué consiste la técnica? Ok, a ver, vamos a ver cuál sigue. Lo que te digo, que empezaron a retomar los chinos la aplicación de la acupuntura. Ok. Y se empezó a tomar también en instituciones, por ejemplo en Estados Unidos hay un instituto de adicciones con unos protocolos en acupuntura auricular y se aplican los protocolos en estos institutos. Oh, qué interesante, en adicciones. Sí, y también, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud empezó a estandarizar la nomenclatura. Los nombres chinos con los nombres franceses, los nombres que le daban acá los latinos, los americanos, y ya hay una estandarización universal de los puntos de acupuntura por el proceso de publicación sobre todo, ¿no? Para que se publique con la misma nomenclatura. Y al final, pues, se quedó en dos grandes escuelas, ¿no? La escuela china y la escuela francesa, pero en realidad más que francesa es la escuela científica, ¿no? Con el procedimiento del método científico y todas las investigaciones que se publican.
Ok, entonces estaríamos hablando que en China se queda toda la parte tradicional. Pues eso es lo que se podría pensar, pero realmente ahorita existe mucha investigación con el método científico, modelos animales, investigaciones en humanos, en China, en los hospitales y ahora sí que en el país de China, y ya no podemos decir que China se quedó con investigaciones tradicionales, ¿no? Ya sería pues ignorancia como tal, porque ya se están investigando. Por ejemplo, ahorita voy a presentar unos artículos en China, donde ya hay investigaciones en modelos animales para disminuir la glucosa en el torrente sanguíneo, con electroestimulación en acupuntura, o así que en puntos en la oreja, en modelos animales y en humanos también. Entonces ya no se queda meramente en el modelo tradicional. Y sí existen otras investigaciones en donde sí hay estimulación más, y a lo mejor ya meten ahí hierbas, ¿no? Una sopa que es tradicional en su país, ¿no? Entonces ya la sopa más la estimulación auricular nos da y ya hacen su investigación, pero ya no se quedó meramente en lo tradicional, sino que ya escaló a un modelo científico, ¿no? Claro, y es la idea, ¿no? Que de manera global se vaya haciendo más investigación en este tipo de terapias. Sí. Vamos a ver. Me habías preguntado que cómo funciona, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la base, digamos, en la fundamentación? ¿Cuál es, pues, meramente lo que fundamentaría esta terapia para que realmente funcione? Pues mira, hay dos connotaciones, la tradicional china, donde, como se sabe de una manera cultural general, que existen canales y meridianos en nuestro cuerpo. Entonces, estos canales y meridianos se conectan de una manera directa o indirecta a la oreja, al pabellón auricular, ¿no? Y entonces la oreja es como si fuera un control remoto. Pongámosle este precepto, ¿no? O este ejemplo, ¿no? Tengo el control de mi televisión y la oreja viene siendo el control remoto y mi televisión es el sistema, ¿no? Nuestro cuerpo humano. Entonces yo puedo estimular un punto en la oreja y generar un efecto en el aparato, que sería el cuerpo humano, directa o indirectamente, que se conecta con los canales principales, canales extraordinarios, canales y colaterales del cuerpo humano. Esto se dice así en medicina china, ¿no? Que es por la conexión directa o indirecta de los canales de acupuntura. Y ahora bien, el conocimiento más científico, lo que te comentaba yo del homúnculo, del reflejo que existe en esta parte de la oreja. Y aquí esta imagen lo ejemplifica. Tenemos en la imagen en la imagen A, en la parte izquierda de sus pantallas, y tenemos la zona de estómago, y tenemos ahí una pequeña marquita, ¿no? Eso hace alusión a un síntoma, a un trastorno funcional. Puede ser dolor, puede ser indigestión, pero la cosa es que el estómago está alterado en su función. Ajá. Y esto nos causa o nos genera un estímulo neuronal o un estímulo endocrino, dependiendo, ¿no? Pero en general genera un estímulo. Y este estímulo, vamos a hablar del sistema nervioso, sube, estamos viendo la imagen B, la del centro de la pantalla. Estamos viendo el estímulo en el estómago y cómo sube hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza, hacia el encéfalo. Y de ahí nos va a generar un efecto en la aurícula, nos va a generar una marquita en el punto de estómago, ¿no? Entonces, eso es cómo se va a generar en este microsistema en la oreja una marca, que es otra cosa muy importante que ahorita no comenté. Pero este sistema auricular, este microsistema de nuestro cuerpo, es para diagnóstico y para tratamiento. Ah, ok. Porque, por ejemplo, el microsistema de la lengua, ¿no? En la lengua yo solamente voy a observar los cambios en la estructura, y en base a lo que yo observe, compruebo mi diagnóstico y ya puedo aplicar un tratamiento de acupuntura o de lo que sea mi especialidad, ¿no? El iris, por ejemplo, nada más veo. El iris también es un microsistema. Entonces yo voy a ver cómo están las partes reflejas en el iris y voy a comprobar mi diagnóstico. Y la auriculoterapia
Es un microsistema de diagnóstico en el que yo voy a analizar los cambios estructurales en la oreja, los cambios en la coloración, los cambios en la sensibilidad, y me va a servir para diagnóstico, pero para tratamiento también, porque yo puedo generar un estímulo. Aquí tenemos esta imagen, genero un estímulo en la oreja. Siguiendo el mismo ejemplo, yo tengo lesionado mi órgano, en este caso estómago, y se ve reflejado en la oreja. Yo coloco una aguja en la parte del punto de estómago, en la oreja, y va a generar un estímulo, reflejo del sistema nervioso en la cabeza, pues en el encéfalo, y después va a bajar al estómago, y en la imagen 3, en la imagen que tenemos ahí del lado derecho, la imagen F, ahí se ve como un símbolo en el que se bloquea ese síntoma, ¿no? Entonces hay tratamientos o hay puntos en los que uno puede ver un cambio muy rápido en los pacientes, sobre todo cuando es un síntoma de dolor. En el que tengo el dolor en el estómago, aplico el punto y en ese momento se siente un cambio significativo en el síntoma. Estamos hablando entonces que es una respuesta, como mencionas, del sistema nervioso central, pero que también va a llegar al sistema nervioso periférico. Por lo mismo, bueno, podría estar funcionando para distintos órganos. Y de aquí, ¿qué enfermedades pueden ser tratadas con esta terapia? Pues bueno, es que no... Se puede decir que... Es que decir todo suena como muy general, ¿no? Y se podría malinterpretar. Sin embargo, nosotros podemos alcanzar cualquier órgano o cualquier célula o zona anatómica en específico estimulando la oreja. Entonces todo depende del análisis que haga el terapeuta, del diagnóstico que sea adecuado y del tratamiento que sea adecuado, pero yo puedo tocar puntos a nivel celular en el estómago, ¿no? O a nivel ya más superficial. Entonces, pues podríamos tratar, o por lo menos, si no es un tratamiento único, la auriculoterapia, sí podemos complementar el tratamiento de cualquier otra terapéutica, como es, por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos tener un tratamiento complementario para todo lo paliativo, ¿no? Para el dolor, para problemas digestivos, para depresión, para ansiedad, insomnio. Entonces hay muchos puntos en la oreja. Es como si yo tengo el control remoto, pero soy un hacker y entonces puedo hacer muchas funciones con él, ¿no? Puedo borrar, grabar, contratar algún servicio, cambiar de canal, subir, bajar. Pero si tengo el control remoto y soy un niño de 8 años, pues le apago, le subo y le cambio de canal, ¿no? Entonces, todo depende de la capacidad del terapeuta, pero sí podemos alcanzar muchos sistemas desde la auriculoterapia y es un potencial, es una herramienta terapéutica con un potencial muy, muy alto y muy potente. Solamente pues depende de la formación de cada uno de nosotros. Claro. Y bueno, tan importante lo que mencionas del diagnóstico. El diagnóstico en la oreja, como mencionabas, este microsistema que se encuentra ahí, en un paciente que tiene un síntoma o que tiene una alteración, ¿hay cambios en la piel o en el color de la piel de la oreja? ¿O cómo se van dando estas signos, señales en las que un clínico, un especialista obviamente, puede hacer el diagnóstico? Hay cambios en la coloración, hay cambios en la formación, o sea, se puede ver como un crecimiento, como un tipo barrito, como un abultamiento de la zona. Se puede ver un color rojizo o un color negro oscuro, un círculo o algo irregular, pero sí hay diferentes aspectos físicos y sobre todo en la acupuntura auricular, en la auriculoterapia, para identificar el punto activo, así le decimos, para identificar un punto activo, un punto que debo estimular, se realiza una presión con un localizador de puntos, que pues es una herramienta, ¿no? Es como un tubito que al final tiene como un tipo plumita con un botoncito y ese se presiona en el punto.
y si es que hay mucha sensibilidad, mucho dolor, pues que el paciente siente mucha sensibilidad, es un punto activo que se tiene que estimular. Obviamente, a la observación hay cambios físicos y puede haber estructurales también, depende todo del paciente. Y ya pues se puede hacer mediciones eléctricas, se puede ver con la presión, ¿no? Y en base a eso se va estructurando primero el diagnóstico y después ya la estrategia terapéutica, en base a lo que el paciente estemos observando nosotros, ¿no? En nuestros pacientes. Claro. Y ahora hablando del estímulo, ya que estamos en la terapia, ya existe el diagnóstico, ya sabes qué área o qué zona vas a trabajar. Este estímulo comúnmente pues sabemos que colocan balines o semillas. ¿Este estímulo se hace debido a la presión de estos balines o tiene que ver el material que colocan en la oreja? Eso es muy interesante. Yo también tenía esa confusión cuando estaba empezando a entrar en este mundo de la auriculoterapia. Uh-huh. Y al final se podría llegar a pensar que un estímulo, por ejemplo, con aguja, porque hay estudios que así lo indican, ¿no? Que cuando metemos o introducimos una aguja, generamos un efecto, se puede decir, más profundo a diferentes sistemas, no solamente a nivel superficial, sino que ya entra el sistema inmunológico, sistema endocrino, cuando la aguja penetra cada vez más profundo, y sobre todo si hay un daño en la materia extracelular, ¿no? Pero en la oreja hay que recordar que es prácticamente pues, cartílago, una zona cartilaginosa, y no tiene estos alcances, por lo menos no se ha descrito por los investigadores los mismos alcances en aurículo, que con un punto en la acupuntura corporal. Entonces, esto entró a discusión y los investigadores pues comprueban, ¿no? Hacen grupos de estudio donde comparan, por ejemplo, balín magnetizado, uh-huh, grupo A, y grupo B láser, o aguja más balín, o solamente aguja sola, y se ha llegado a la conclusión de que el estímulo, independientemente del método que se utilice, puede ser con aguja, con balín, con semilla, es prácticamente el mismo efecto terapéutico. Entonces ahí ya sería, más bien entra en lo que el terapeuta se le facilite más. En medicina china se habla de que si es exceso, un síndrome de exceso, se pone una semilla de mostaza, porque al final la semilla tiene propiedades tipo yang, calientes, picantes, entonces la semilla de mostaza va a hacer que el paciente con deficiencia pues le ayude más, ¿no? Y si es exceso, pues le pongo un balín porque es frío, porque es metal, y entonces eso ya es, pero filosofía. Al final en las investigaciones y práctica clínica no hay ningún tipo de distinción. Si se aplica el punto, puede ser, te comentaba, puede ser aguja, semilla, balín, láser, y el efecto terapéutico viene siendo el mismo, según lo que reportan las investigaciones recientes, ¿no? Desde mi perspectiva, a mí lo que me gusta hacer con los pacientes es primero hacer una punción con aguja. Punción con aguja, lo dejo 20, 15 minutos, dependiendo del protocolo que esté aplicando, y después ya ponemos un método semipermanente. Y estos métodos, pues puede ser un balín, una semilla, una tachuela, un imán. Inclusive se ha visto investigaciones en donde inyectan medicamento en estos puntos de auriculoterapia. Y ya obviamente hay que hacer un estímulo constante. Los estudios reportan estimular 3 minutos cada punto por un periodo de 3 veces al día para generar un resultado, para alcanzar el objetivo terapéutico, ¿no? Entonces así se ha reportado y es lo que se recomienda. Yo lo recomiendo poner aguja 15, 20 minutos, dependiendo, les digo, del protocolo. Después balines o el método que ustedes escojan. A mí me gusta mucho la semilla, pero no quiere decir que los balines no sirvan, ¿verdad? Y claro, ya se aprieta durante el día 3 veces al día, por 6 días, se retira, y en la consulta del 7º día, una vez a la semana por lo regular, pero todo depende, porque este es un protocolo, pero puede variar con los pacientes, ¿no? Entonces ya dependiendo de la necesidad del paciente. Pero por lo general, o en general, es lo que te podría comentar del tema.
Las agujas, me imagino, pues son especiales para la zona, ¿no? Que es más delgado, como mencionabas, es cartílago, entonces no son las mismas agujas que se ocupan comúnmente para el cuerpo, el rostro, ¿no? Pues nada más el tamaño, que no sean muy grandes. Si hay agujas especiales para aurículo, sin embargo, pues pueden ocupar agujas de medio zoom. Entonces, por el tamaño, independientemente de la marca o del grosor. A mí yo hablo de la longitud, del tamaño de la longitud de la aguja, y por lo regular se ocupa medio zoom, ¿no? Yo he ocupado agujas, inclusive ya por la necesidad o la urgencia, agujas largas, ¿no? Hasta de 3 zoom, que son las únicas que tengo a la mano, y el paciente pues está ahí. Y le he puesto, no es lo ideal, ¿no? Pero les comento, lo que tiene la auriculoterapia, si estimulamos el punto adecuado, tenemos un efecto adecuado o esperado, ¿no? Entonces, yo recomiendo hay agujas de medio zoom. Para los puntos de acupuntura corporal se pueden usar, ¿no? Claro. ¿La electroestimulación funciona aquí en el aurículo? Sí, sí funciona. De hecho, cada zona de la oreja, estamos hablando, por ejemplo, concha, no sé si estén relacionados con la parte anatómica. Déjenme ver si tengo una aguja. Aquí son métodos de estimulación. Este que está aquí es un pointer. Este es un pointer, entonces esto nos va a generar un estímulo eléctrico. Entonces cada zona, fosa triangular, concha superior, cresta de la concha inferior, lóbulo, hélix, trago, antitrago, todo esto se ocupa una frecuencia diferente. Por ejemplo, aquí hablamos de una frecuencia, no recuerdo ahorita bien específicamente, pero podríamos hablar de que aquí son 60, aquí son 10 Hz, aquí 60 Hz, aquí 50, acá 70. Esto de acuerdo a los reportes de los investigadores. Entonces esto también es muy importante porque por lo regular estos aparatos, los pointers o los electroestimuladores, no manejan frecuencias específicas. Hay aparatos que sí me dicen, estás estimulando con láser a 50 Hz. Ah, bueno, entonces yo ya sé cuál zona es lo que se necesita, 50, 10, 70, porque varía. Y obviamente dependiendo de si yo pongo específicamente la frecuencia o no, pues el efecto no es el mismo, ¿no? De acuerdo a lo que se ha reportado por los investigadores. Entonces puede ser que usted pongamos una aguja y le conectemos un caimán, porque tenemos el electroestimulador en casa por lo regular. Se tiene ese aparato para otros tratamientos. Y lo conectamos y estimulamos. Nada más movemos el botoncito y ya está sintiendo el paciente y ya genera un estímulo. Sin embargo, se ha reportado que hay variabilidad de las frecuencias en las diferentes zonas de la oreja. Entonces eso también es importante que se conozca, ¿no? Porque muchos aparatos no manejan frecuencias específicas, solamente es potencia, ¿no? Intensidad, ¿no? Intensidad de corriente y no frecuencia. Y eso sí hace que varíe el resultado. Claro. En este sentido, el láser, por ejemplo, estaría haciendo, como ya mencionaste, el mismo estímulo, pero también podría hacerse un estímulo térmico, digamos, con algún otro aparato. Pues con la moxa. Ah, se puede moxar. Sí, se pueden moxar. Hay varios protocolos, por ejemplo, de glaucoma con moxibustión en un punto auricular. En pacientes con glaucoma, ¿no? Entonces, esos son estudios chinos, más que nada, ¿no? Porque esos ocupan acupuntura tradicional y aplican la moxibustión. Entonces, ahí no sé yo bien, porque no he investigado a profundidad, pero no sé si yo pongo qué tipo de moxibustión hace, ¿no? Porque los puntos de auriculoterapia son pequeños. Claro. Y si yo pongo, por ejemplo, el puro, que es una zona, me abarcaría una zona auricular grande, pues ya estoy estimulando diferentes puntos. Sin embargo, yo sí he visto que han publicado artículos donde se moxa para padecimientos específicos, como el que te comento. Pero sí se pueden aplicar estímulos térmicos. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen un padecimiento crónico y que hay que estar estimulando la misma zona o el mismo punto?
¿no llega un poco a lastimar la zona de la oreja? Sí, hay casos de algunos colegas en Zacatecas, son parte de, que han estudiado conmigo y hemos estado en comunicación, me han comentado precisamente esas preguntas, porque si el paciente ve resultados positivos, disminuye su dolor, su ansiedad, me parece que era su dolor, en este caso, pero se lastimaba la aurícula, el pabellón auricular, la oreja, acababa lesionada. Entonces lo que hay que hacer ahí es buscar otros métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí dejar descansar la zona, dejarla descansar, porque la intención no es lastimar al paciente. Claro. Entonces, esa no es la intención. Entonces, dejamos descansar la aurícula derecha, estimulamos puntos en la aurícula izquierda y vamos alternando, ¿no? En el caso de que la auriculoterapia sea el tratamiento único. Por lo regular no lo es, siempre se ocupa, por ejemplo, los que son acupunturistas, acupuntura corporal más auriculoterapia. O si son terapeutas físicos, es rehabilitación, ajuste quiropráctico más auriculoterapia. Entonces siempre es importante, si notamos eso, se deja descansar la aurícula o se cambia el estímulo. Muchas veces en vez de poner aguja, pues únicamente ya ponemos el balín para no lastimar. O si se causó la lesión con la tachuela, pues ya no ponemos tachuela, ¿no? Moxamos. O nada más ponemos el balín o la semilla. Entonces hay que evaluar al paciente y siempre hay métodos para pasar esos pues, bachecitos en el tratamiento, ¿no? Pero al final de cuentas es un efecto secundario, pero siempre el beneficio supera los efectos negativos. Claro, y ahorita que hablaste de tachuela, para los que no están familiarizados, porque tachuela suena un poco agresivo, ¿no? Que te lo pongan en la oreja. ¿Qué es la tachuela y qué diferencias hay con el balín o la semilla de mostaza? Pues sí, la tachuela se puede decir que es un método semipermanente que se ocupa para estimular la aurícula, un punto específico en la oreja. Nada más que la tachuela tiene la característica de que es una agujita pequeña, especial. Entonces ella sí va pues ahora sí que atravesar la piel, sí nos va a atravesar la piel y obviamente pues genera pues dolor o incomodidad, ¿no? Como el punto de auriculoterapia está activo, quiere decir que hay una hipersensibilidad del punto. Entonces nos genera la tachuela un estímulo fuerte, pero muchas veces los pacientes no lo aguantan, porque es muy incómodo, genera dolor constante. No solamente cuando yo lo presiono, porque a diferencia del balín y la semilla, lo aplicamos, apretamos el punto con el dedo y solamente hay molestia cuando yo presiono. Y con la tachuela, aunque yo no esté presionando, se siente el punto como que punza, ¿no? Como que hay una incomodidad, inclusive dolor. Entonces, la diferencia en relación a los que nos comentan los pacientes, pues es esa, ¿no? Y en relación al estímulo que yo estoy haciendo para recuperar o generar un cambio orgánico, pues no habría una diferencia terapéutica por lo que se ha reportado, ¿no? De que aunque aplique balín o aplique tachuela o acupuntura, el resultado terapéutico es el mismo. Entonces ahí no habría diferencia, pero sí en lo que el paciente nos comenta, ¿no? Muy incómodo se siente. Y esa incomodidad, porque yo he utilizado obviamente la aurículo, a veces incluso se enrojece, se inflama la zona, ¿no? No puedes incluso dormir de ese lado. Sí. Y esta reacción es normal, digamos, es una reacción positiva ante el tratamiento. Pues hay como un umbral. A lo mejor el estímulo está generando un efecto positivo, pero ya la incomodidad, el dolor, el no poder dormir, ya nos va a generar el efecto contrario, porque vamos a entrar en un periodo de que vamos a generar estímulos negativos, no solamente el estímulo auricular, sino ya estrés, insomnio y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces yo le comento siempre a los pacientes que les pongo tachuelas, que lo chequen ellos mismos si aguantan o no tener la tachuela. Si se sienten muy incómodos, si no pueden dormir, que se la quiten, porque eso ya nos va a generar el efecto contrario al que estamos esperando, ¿no? Porque si ya hay otros factores
que nos generan un estrés, una ansiedad, y eso nos va a generar un efecto negativo al esperado en nuestros tratamientos. Entonces, por eso las tachuelas casi no se usan. No quiero decir que no sean efectivas, sí son efectivas, pero sí hay que tener mucho en cuenta estos factores. Ok. Se ha asociado mucho la auriculoterapia a control de peso. ¿Por qué es esto? ¿Desde cuándo se ha utilizado? Porque los pacientes están muy familiarizados con que si tienen balines es porque estás a dieta o estás en control de peso. Y no es así, ya lo que hemos visto a lo largo de este programa, pues nos has hablado acerca de todos los síntomas y los padecimientos que se pueden tratar. Pero ¿por qué se asocia tanto a control de peso nada más? Pues yo pienso, lo que he estado viendo, es que es a lo mejor por algo que estuvo de moda. Porque hay muchas instituciones, o algunos no son instituciones, pero hay muchos lugares en el que se da una formación express a las personas interesadas en aplicar esta técnica, porque tiene muchos beneficios. O sea, no es lo mismo estudiar acupuntura, en donde tenemos que aprender anatomía, fisiología, y un montón de cosas que se tienen que saber para poder aplicar una aguja en el cuerpo, para no lesionar un órgano, para no lesionar al paciente. Y la auriculoterapia es muy práctica. Yo estimulo la oreja, inclusive con aguja, y no lesiono al paciente, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo pongo el punto, por ejemplo, vejiga 13, que es en la zona cervical posterior, bueno, ya cervical 7, 8, T1, bueno, en esta parte de la espalda, y si yo lo aplico muy profundo, puedo lesionar a mi paciente, y un daño grave, ¿no? Por la zona en la que está. Y en la oreja no, es muy práctico, muy fácil. Yo sí, inclusive hay veces en el que ponemos un punto con la aguja y se puede atravesar la oreja, y no pasa nada. No, o sea, no se debe de hacer. A lo que voy es que es muy fácil de aprender y se popularizó mucho. Y hay protocolos en donde te dice, para control de peso son estos puntos. No es lo ideal y no funciona, ¿no? Si no lo sabes poner. Pero al final se puso mucho de moda en nuestra cultura, ¿no? Entonces había institutos, escuelas que en 3, 4 meses o 2 meses ya sabías auriculoterapia y ya ibas y ponías tu localito y se hizo mucho de moda. Y al final sí se relacionaba a los balines con pérdida de peso, ¿no? Y yo lo atribuyo a que fue eso. A eso iba. En realidad sí hay un beneficio o un cambio en alguno de los órganos por lo cual el paciente baja de peso. Sí hay muchos beneficios. Sin embargo, la pérdida de peso o el control de peso debe de ir acompañado por un profesional en esa área, por un nutriólogo que sepa bien identificar las metas, ¿no? O sea, cuál es tu peso ideal, cuál es tu peso sano, cuáles son tus malos hábitos. Tienes que hacer estos cambios y aparte te voy a poner un punto de auriculoterapia para disminuir la ansiedad, para favorecer la función de tus intestinos, para ayudar a que no estés tan estreñida, por ejemplo. Entonces sería más bien una herramienta complementaria, porque por sí sola, o sea, como una herramienta única, el control de peso es muy difícil, sobre todo en nuestra cultura mexicana, en donde pues somos adictos, ¿no? Al refresco, al pan, a las garnachas, a los tacos. Entonces ya la gente, para romper un hábito es muy difícil, ¿no? Y la auriculoterapia ayuda mucho. Sin embargo, si uno quiere un tratamiento realmente bueno, sí tiene que tener un especialista, un nutriólogo, y ya se puede complementar con auriculoterapia. Y sí hay obviamente investigaciones, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que más funcionan con auriculoterapia? Para el punto metabólico, de estómago, para ansiedad, los puntos del hambre, por ejemplo. Entonces sí hay variedad de puntos, pero es muy difícil que funcione como una terapia única en el aspecto de control de peso. Y respecto a los otros padecimientos,
¿Algunos sí puede ser terapia única o siempre tiene que ir combinada? Pues también es que todo varía, ¿no? Porque hablando generalmente te diría que sí puede ser terapia única, pero culturalmente en nuestro país es muy difícil que alguien ocupe solamente la auriculoterapia para tratarse. Por lo regular, siempre culturalmente aquí en nuestro país se ocupa como terapia complementaria. Hay reportes, por ejemplo en Brasil, es en el nivel primario de salud, la auriculoterapia. Va uno al centro de salud y es auriculoterapia. Entonces ahí sí se podría pensar que a lo mejor terapia única sí se puede. Teóricamente, y lo que se ha reportado, se puede ocupar como terapia única, pero ya culturalmente es muy diferente. Es muy, muy diferente. Claro, habrá enfermedades que sí se pudieran controlar, algunas que requieran combinaciones y algunas como el control de peso que es multidisciplinario, ¿no? Claro. Y bueno, compártenos, ¿hay puntos que puedan ser para emergencias, urgencias médicas como desmayo, lipotimia, convulsiones o incluso fiebre o inflamación? Sí, sí hay puntos, por ejemplo, pues es que todo ya va a depender del conocimiento, ¿no? Se ha reportado sí puntos de emergencia, sobre todo para fiebre, crisis convulsivas, en el que se tiene que hacer un pequeño sangrado en la zona del hélix. La zona del hélix es la parte como el borde, ¿no? Entonces aquí no sé si se ve el mouse. Uh-huh. Aquí es el centro del hélix y sube y rodea la oreja. Hasta aquí, que esto es la raíz del hélix. Entonces, con una aguja, pero un poco más gruesa, de preferencia ya con bisel. El bisel es el conducto por donde entra el líquido, ¿no? Uh-huh. Por la aguja. Entonces ahí con agujas de insulina no tan gruesas, se puede hacer sangrías. Entonces se reporta en la parte superior del hélix sangrías. En la parte posterior de la oreja, ahí se escogen las venas del paciente, las que veamos que están más protuberantes, sangrías también en la parte posterior, y sí disminuye la fiebre o inclusive para crisis convulsivas. La verdad que a mí no me ha tocado, los pacientes que he tenido con emergencias, me han tocado pocos porque no es un nivel de atención primaria, no estoy en un departamento de urgencias, pero los que me han tocado, pues los he atendido con acupuntura corporal, con sangría, por ejemplo, en los dedos, en las yemas de los dedos de la mano, o en los dedos del pie, o inclusive los puntos en rostro, para ese tipo de problemas, con acupuntura corporal. Y en la oreja, sí me ha tocado bajar la glucosa de un paciente en 400 miligramos por decilitro, con pura sangría en la oreja. Bueno, no es con pura sangría, porque sí le dimos un tratamiento farmacológico y ha bajado. Y sí hay reportes de artículos que sangran los puntos de la oreja para disminuir los niveles de glucosa en sangre. De hecho, de ahí lo tomamos, ¿no? Para aplicar a nuestros pacientes. Pero sí, como tal, para urgencias, pues solamente esos que te comento. Hacer sangrías cuando son padecimientos en exceso. Y otros puntos que nos compartas, digo, yo sé que hay muchísimos y que bueno, sería bastante complicado mencionarlos todos, pero a lo mejor algunos puntos que se han utilizado, no sé, para estrés, para ansiedad o para algunas enfermedades sistémicas como el cáncer. Ok. Mire, aquí tengo este artículo. Está traducido para que las personas que lo estén viendo pues sepan que es una traducción del explorador. A lo mejor ya cuando los colegas, si les interesa revisarlo, pues ahí están los datos, ¿no? Entonces esto es para personas con diabetes, bueno, no son personas, es un modelo animal. Es un modelo animal y aquí se estudió el efecto de la electroestimulación auricular para mejorar la disfunción de las células intersticiales, que más o menos tiene que ver con los problemas metabólicos. Y aquí está los puntos en ratas, en la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Entonces, pues ahí tenemos ubicado el punto estómago. Les voy a hablar aquí de la imagen del ser humano. Aquí está punto estómago, intestino. ¿Ok?
nos puede servir. Aquí están, en el diagrama. Punto estómago, intestino. Estas agujas sangrantes para diabetes tipo 2, lo que ahorita comentaba. Son diferentes artículos para que más o menos vean en qué nivel está de la investigación científica en acupuntura auricular. Es importante también mencionar el dato de que pues hay diferentes microsistemas, ¿no? Como ya mencionábamos. El que más se estudia científicamente es auriculoterapia, acupuntura auricular. Es el más estudiado a nivel mundial. Entonces, pues hay mucha información, ¿no? Entonces, esto es cáncer, por ejemplo, es uno muy interesante. Es sobre todo para ver los puntos, si yo veo un paciente que viene a mi consulta y veo que tiene una marca, ahorita les voy a enseñar en dónde está, y esa marca nos puede dar una impresión de que a lo mejor el paciente tendría que hacerse otro estudio para ver si tiene cáncer o no. Es una marca que se llama tumor maligno, el punto. Entonces, si el paciente tiene esa marca, es un dato que nos podría hacer, nos puede hacer pensar que el paciente tiene un tumor en cualquier sistema, ¿no? En alguno de sus sistemas. Entonces aquí está, ese es el que les comento. Este es otro artículo. Impedancia alterada en puntos de acupuntura auricular en cáncer de mama. Es una observación preliminar. Aquí tenemos estos puntos que se evaluaron. Obviamente cada punto fue seleccionado de acuerdo a las referencias anteriores de los investigadores. Pacientes con cáncer de mama, como ya se comentó. Y aquí pongan atención en el punto número 5. Aquí está. Uh-huh. Aquí tenemos abajo la nomenclatura MT2. Tumor maligno. Así se definió ese punto. Y hay pacientes, no sé si se vea bien. Ok, sí es Tenemos como un la nódulo, aurícula del ¿no? paciente y tenemos un cambio, ahora sí que de pigmentación de la zona MT2, tumor maligno. Esta foto que les estoy enseñando es un estudio de caso. Entonces, en este estudio de caso se identificó a este paciente, se le mandó con el especialista y se le confirmó cáncer de piel. Entonces, es ahí una prueba clínica que nos da el pie para generar hipótesis y poder estructurar nuevas investigaciones. Quiere Entonces, quiere decir que esta zona va a tener cambios cualquiera que sea, color o consistencia, no sé, aumento de volumen, si el paciente está cursando con una progresión de cáncer, digamos, o ya está instalado el cáncer, ¿no? Claro, entonces eso es muy, muy interesante porque es un diagnóstico preliminar, pues no sé cómo se pueda decir, ¿no? Es una hipótesis de que yo le digo a mi paciente, a lo mejor tiene cáncer, no le digo así, No, claro. ya no es ético, ¿no? Pero sí hay que hacer que se confirme o no, que vaya con el especialista. Remitirlo. El histopatólogo, ¿no? Así se dice a las personas que analizan las células, me parece. Así es. Son los que al final pueden confirmar si es cáncer, ¿no? Una formación anormal de las células benigno o maligno, ¿no? ¿A qué nivel está? Entonces sí es importante que sepan ustedes que esta información de auriculoterapia es muy importante, muy relevante, ¿no? Inclusive ahorita que estamos en lo de la pandemia del COVID, uh-huh. Hay instituciones en Francia. En Francia hay que mencionar que en Francia sigue el instituto del doctor Nogier. Lo lleva ahora su hijo, porque el doctor ya falleció. Entonces su hijo, Rafael Nogier, es el que lleva este instituto. Y pues igual que aquí en México hay universidades en las que se da la formación en acupuntura, en este tipo de terapéuticas de una manera profesional y muy científica. Y ahí creo que es exactamente aquí viene comentario clínico sobre un marcador auricular asociado al COVID-19, ¿no? Entonces ahorita que está lo de la pandemia, se les solicitó a este instituto en Francia ver la posibilidad de cómo podrían ayudar con acupuntura auricular a los pacientes con COVID-19 en terapia intensiva, con la intención de disminuir la necesidad de analgésicos para la intubación y por todo esto,
y se realizó este análisis, esta que se ve aquí, este comentario clínico, lo hizo el doctor Terry Oleson, es un investigador muy afamado en Los Ángeles de auriculoterapia. Lleva ya pues muchos años en este ámbito de desarrollar investigación en auriculoterapia. Creo que empezó a finales de los 80, pues ya estamos hablando de, no sé, 30 años aproximadamente. Él publicó esto, y ya investigando este autor, pues encontramos este punto interferón, pero encontramos al autor original, en el donde se desarrolló, que es este título, un marcador auricular para COVID-19, y aquí ya viene Nadia Wolf, no sé si se diga así, fue la que al final realizó esta investigación. Entonces ellos entraron a terapia intensiva de un hospital COVID y estuvieron observando visualmente las aurículas de los pacientes y estimulándolas, no solamente observacional, sino sí fue un estudio clínico. Las estimularon, aunque fue una muestra a conveniencia, se puede decir, ¿no? Porque no tenían un universo de pacientes muy alto, pero se llegaron a conclusiones. Aquí tenemos una imagen de un marcador auricular, tenemos del lado izquierdo, sí se ve, ¿no? Que está un poco más abultado. Sí. Se ve como más abultado, inflamado, sensible al tacto, el punto interferón. Y el lado derecho tenemos un paciente sano, sin COVID, y se puede ver la diferencia que existe, ¿no? Entonces se llegó a esta conclusión. Si ustedes tienen en su familia y tienen la duda de que si tengo COVID o no, pueden ver la oreja. Ese punto, si está inflamado, váyanse a hacer la prueba. Es inflamación. Pues ahí no es un aumento como nodular, es decir, que es un cambio que está adquiriendo el paciente por la enfermedad. Sí, es un cambio, o sea, se puede ver como inflamado, pero al tocarlo hay hipersensibilidad. ¿Y qué procede ahí? ¿Estimularlo o no estimularlo? Bueno, si es que no tienen conocimiento de acupuntura auricular, pues obviamente acercarse con alguien que conozca, ¿no? Inclusive siempre de la prueba, acercarse a un profesional de la salud, pero si ya tienen conocimiento, sí se estimulan. Igual me hago la prueba, sigo los protocolos, pero me puedo estimular, porque hay que recordar que el COVID-19 es una enfermedad más bien del sistema inmunológico, ¿no? Con una respuesta, una hiperrespuesta de nuestro sistema inmunológico. Y este punto se llama interferón, que está asociado a los trastornos del sistema inmunológico. Entonces ahí atendieron a los pacientes, les aplicaron estímulo en el punto de interferón, los pacientes de terapia intensiva, ¿no? Y en comparación con el grupo control, pues la recuperación era más rápida. Se dieron de alta más rápido a los pacientes con acupuntura que los pacientes sin acupuntura auricular, sin auriculoterapia. Entonces es muy interesante, ¿no? En este tipo de... Sí, muchísimo. Sobre todo por lo que mencionas de terapia intensiva, porque los pacientes tienen pues todos sus órganos en una situación que no están funcionando como normalmente deberían. Claro. Cuando los pasan de terapia intensiva a terapia intermedia, pues ya tienen también daño en otros órganos. A lo mejor por la enfermedad, pero también mucho por la estancia en la terapia intensiva. Entonces, qué importante sería que se utilizara esta terapia como para mantener esos órganos lo más saludable posible mediante la estimulación, ¿no? Sí, y para trastornos psicológicos, ¿no? Depresión, insomnio, que al final pueden alargar nuestro periodo en el hospital también. Claro. Oye, pues es súper interesante, tanto que se nos fue así como de agua el programa, pero no sé si nos puedas dar puntos concluyentes y obviamente que nos quedamos esperando la segunda parte de esta plática súper interesante. Sí, pues al final esto también es interesante en los pacientes que ya se recuperaron de COVID. Ajá. Los efectos nocivos, ¿no? Bulbo olfatorio, pues los pacientes que ya no perciben los olores ni los sabores. Entonces, bulbo olfatorio,
he visto familiares cercanos que ya se dieron de alta de COVID, y en esta parte de estos puntos tienen una marca auricular, un tipo lunarcito, y a la sensibilidad pues les duele mucho. Entonces, ¿qué haces? Pues para rehabilitación neurológica, que no se ha comprobado, pero es evidente que si tenemos ahí el bulbo olfatorio reactivo, lo estimulamos y ya se tiene que mejorar, ¿no? El paciente pues ya vuelve a percibir los olores. Se puede decir de una manera más rápida, aunque no tenemos ningún grupo control ni nada, pero se estimula, ¿no? Si lo vemos. Entonces eso también es importante. Y al final pues tienen que irse con la idea pues de que la acupuntura auricular, la auriculoterapia, la auriculomedicina, como le quieran decir, por sí misma es un microsistema es una herramienta muy potente, ¿no? Muy buena herramienta que la pueden incorporar a sus especialidades, si son odontólogos, si son, no sé, médicos, ortopedistas, psicólogos, la especialidad médica que tengan, ¿no? En el área de la salud en la que estén trabajando, con facilidad pueden incorporar estos conocimientos. Entonces yo dentro de las formaciones que doy, pues hay muchos quiroprácticos, psicólogos, médicos especialistas en cáncer, odontólogos también. Entonces ellos incorporan el conocimiento hacia su necesidad y obviamente pues sí ven una mejoría terapéutica con esta herramienta. Entonces es muy buena, y sepan que es una herramienta no solamente para bajar de peso, ¿no? Sino que sí es una herramienta muy potente terapéuticamente, muy profunda, y se sigue estudiando. Hay muchas investigaciones que no tocamos aquí por el tiempo, muy interesantes. Sí, pues esperemos que regreses para la segunda parte, porque creo que nos quedamos con muchas dudas, y sobre todo lo que mencionas de las formaciones que estás ofertando a los profesionales de la salud, porque pues es una terapia muy benéfica y no invasiva, entonces puede ser obviamente complementaria, como lo mencionas, para cualquier especialidad. ¿Y en dónde te pueden localizar para estos cursos o estas formaciones que tienes? ¿O qué son? ¿Diplomados? No sé, tú dime. Bueno, es que no tenemos un aval de una universidad. Solamente yo comparto la información que investigo, la preparo, por ejemplo, en un módulo. Tenemos formación básica, pues para las personas que inician de cero, que no tienen ningún conocimiento de auriculoterapia, y formación avanzada. Entonces hay información avanzada, pues ya tienes que tener por lo menos la formación básica para que pueda ser más fácil que entiendas, ¿no? Entonces ya tenemos módulos como tratamiento para complementario de pacientes con cáncer, para insomnio o diabetes, sobrepeso y obesidad, ya una manera más profunda. Ahorita estamos por iniciar el módulo de formación avanzada que se terminó en mayo. Iniciamos en noviembre del 2020 y en mayo acabamos el módulo 6. Y vamos a iniciarlo otra vez no tengo todavía la fecha, pero en Facebook estamos como comunidad acupuntura auricular. Y ahí subimos la información, las fechas, hay unas clases ahí gratis que las pueden ver, unos artículos que también cuando están gratis los artículos, pues los compartimos, y aparte también toda la información pues ahí la ponemos para que vean también los avances que hay. Y pues sí, es una buena terapia, una buena técnica, no muy invasiva, muy práctica. La pueden poner en práctica desde el día 1, porque es la diferencia con la acupuntura, ¿no? Que en la acupuntura sí hay que estudiar muchos años para no dañar a nuestros pacientes. Y en la auriculoterapia pues puedo poner una semilla y ya, pues voy aprendiendo con la práctica, ¿no? Así es. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí compartiendo toda esta valiosa información con nosotros y con nuestros seguidores. Pues ya escucharon, amigos, pueden seguirlos en Facebook, en las redes sociales que puso. Si quieres las puedes compartir nuevamente. Y pues te estaremos esperando para los próximos temas, ya que vengas como que te parece hablar de obesidad y te vienes
hablarnos de los puntos necesarios para enfermedad o bien para diabetes, para cáncer. Y bueno, también que nuestros seguidores nos escriban, nos sigan en las redes sociales, Foro Café Radio, para que podamos conocer qué es lo que les interesa también conocer acerca de estos temas. Pues te agradezco mucho, Ulises Reverte. Me da mucho gusto estar compartiendo esta información porque sé que eres un profesional y un experto en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todo tu equipo de trabajo, a tu audiencia. Un placer estar con ustedes y cuando gusten pues podemos compartir más información. Les agradezco mucho. Claro que sí. Gracias, Ulises, y gracias a todos ustedes por seguir aquí en Foro Café Radio. No se olviden de cuidarse y cultiva tu salud. Nos vemos pronto. Conoce estrategias para prevenir enfermedades, además de tratamientos actuales e innovadores. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas en Cultiva tu Salud. Te esperamos.